Bueno, buenos días a todos. Como todos, agradezco mucho a mis amigos, a Oscar, por esta organización tan bonita y por hacer un congreso tan interesante y de muchísimo aprendizaje para los oncólogos pediatras, y por supuesto a Farina, que es el motor del ESMEO en la pediatría. Y después del agradecimiento, no sé si seguirle dando las gracias a Oscar por el tema que me dejó. Si ustedes escucharon de dónde vengo, pues mi hospital es un hospital de segundo nivel, que quizá muchos de los oncólogos pediatras que están aquí se van a identificar conmigo. Hay muchos temas muy interesantes, como bien me precedió Monse, y creo que su plática, que fue excelente, me va a servir para irme rápido en algunas de las cosas que creo que repetimos por la poca información que existe en pediatría. Y bueno, nada más como historia, decir que quien describió el cromosoma Filadelfia de manera estructural bajo un microscópico que ahorita conoceríamos como una citogenética convencional fue una mujer, y fue en los años 70. Sin embargo, el cromosoma Filadelfia debe su nombre a una descripción anterior que se hizo en los años 50 y que fue precisamente en Filadelfia, y por eso lleva ese nombre, pero no fue hasta 1990 en que se descubrió el oncogen que resulta de esta translocación, y por lo tanto los estudios de los inhibidores de tirosinquinasa, y estos fueron aprobados hasta el 2001, bueno, en el 2000 y utilizados en el 2001, al igual que en los niños. Y me dijeron que aquí, pero no, allá. Ya también Monse habló de la epidemiología. Sabemos que es poco frecuente en pediatría, es más frecuente en los niños. No tenemos un componente hereditario racial asociado a la producción de esta leucemia. Existen algunos factores predisponentes, como los factores ambientales, del cual está asociado la radiación ionizante como único factor predisponente asociado a la posibilidad de una alteración celular, y sabemos también que se presenta en los niños como una enfermedad avanzada. Ya lo mencionaron también, sabemos que es una enfermedad trifásica, y ya conocemos también, ya nos lo explicaron previamente, que puede ser una fase crónica, acelerada o blástica. En el caso del tema que voy a hablar es muy importante, porque esto va a depender la fase que esté para pasar al paciente a una segunda línea de tratamiento, hablando específicamente de inhibidores de tirosinquinasa de segunda generación. También sabemos que clínicamente, y de acuerdo a estos estadios, una manifestación en la mitad de los pacientes puede ser esplenomegalia. Es rara la afección a otro nivel, además del vaso. Y bueno, sabemos también que los pacientes que pueden progresar o que van a tener falla, muchos de estos, el 50%, se debe a una mutación puntual. Como pediatras, y quise darle también un poquito del enfoque pediátrico que bueno, a nosotros es lo que nos toca vivir en segundo nivel. Sabemos que cuando llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en inhibidores de tirosinquinasa, pues es también resolver el problema con el que llega al servicio de urgencias para hacer el diagnóstico, y entonces resolver el problema si es un paciente que tiene muchos leucocitos y que nos pone en riesgo de una crisis metabólica. Bueno, pues hidratar al paciente, alcanalizar, si tiene trombocitosis, si los leucocitos están mayor de 200,000 pesos, estoy pensando en lo que cuesta el dasatinib. Vamos a ver si cuando tenga más de 200,000 leucocitos, pues la posibilidad de leucostasis es alta, y entonces tenemos que tener medidas preventivas para sobrellevarlo, igual a aquel paciente que puede tener una manifestación clínica como priapismo. Pero bueno, lo que a nosotros nos corresponde, y el tema que a mí me pidieron, y basado en esto, cuando estudiábamos oncología pediátrica y nos decían los profesores, es que va a llegar la era donde vas a encontrar un medicamento donde solamente va a atacar a la célula enferma, y entonces los pacientes se van a curar porque no van a tener ninguna complicación clínica de la cual te vayas a preocupar. Y entonces hace 15 años que yo terminé oncología, para mí era lo máximo pensar que iba a encontrar ese medicamento, y encontré un artículo muy reciente que empieza diciendo esto, que es la primera enfermedad maligna que nos hace soñar en la terapia blanco, y entonces pensar que nuestros pacientes se van a curar de esta manera sin utilizar quimioterapia, que sabemos que nos ofrece algunas complicaciones importantes a largo plazo. Solamente para entenderlo, y les vuelvo a comentar, le di un enfoque muy pediátrico, porque sé que los que me han precedido y las pláticas que he escuchado, pues realmente son pláticas muy buenas a nivel molecular,
Pero, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran de este congreso? Pues solamente recordar quizás, porque la mayoría lo sabe, que es una translocación que afecta al cromosoma 9 y al 22, que esta resulta un oncogen que codifica una proteína que es la tirosinquinasa, que está, pues yo diría que esta malvada proteína activa una serie de señales de las vías de transducción, lo que afecta el crecimiento y la supervivencia de las células hematopoyéticas y lo que nos da por resultado, lo que nos va a poner a prueba en relación al tratamiento, que se incrementa la proliferación, afecta la diferenciación y bloquea la apoptosis de las células hematopoyéticas. Y entonces esas células que tienen positivo BCR-ABL son genéticamente inestables. Hace un momento escuchaba que la doctora Monse decía, bueno, es que genéticamente vamos a encontrar diferentes alteraciones. Sin embargo, estos conceptos nos hacen entender que quizás esto es lo que nos hace la falla a la primera línea del tratamiento, que yo lo entendí de esa manera, y entonces esto nos condiciona células que desarrollan anormalidades genómicas múltiples, heterogéneas, pero además tienen la capacidad de tener un fenotipo leucémico que hace que pueda pasar de una fase crónica a una fase aguda, de una fase crónica incluso a una fase acelerada y blástica. Y un evento importante asociado con la progresión es el desarrollo de mutaciones, principalmente en el dominio sinasa del gen BCR-ABL, lo que causa la resistencia a los inhibidores de tirosincinasa. Este concepto es importante entenderlo y creo que de esta manera es muy fácil para entender por qué vamos a pasar de una primera línea que todos conocemos que es el imatinib a una segunda generación de inhibidores. Solamente como antecedente, bueno, en la era de preinhibidores de tirosinquinasa, en los adultos se trataban con algunos medicamentos, aquí mencionan la hidroxicarbamida, pero yo recuerdo cuando llegó al hospital, igual usábamos hidroxiurea, incluso todavía cuando yo llegué, y lo que se reporta en los adultos es una sobrevida del 5%. Además, importante también por todo lo que mencionaron en la plática anterior, el promedio de pasar de una fase crónica a una fase aguda, a una crisis blástica, era un promedio corto de 6 a 18 meses y pasar a una crisis blástica era también muy corto, de 3 a 9 meses, y la importancia de esto, bueno, es que la posibilidad o el porcentaje que los pacientes se morían en la crisis blástica era muy alta. Con el inicio de la era del imatinib podemos hacer esta comparación y vemos que la transformación a crisis blástica con los primeros medicamentos utilizados era muy alta en un año, lo que se disminuye de manera importante con el inicio del imatinib, donde se mantiene el paciente sin pasar a estas fases, en un año solamente pasaban del 1 al 5%. Antes de hablar de resistencia o de nuevas mutaciones en los pacientes, para nosotros decidir el cambio a un inhibidor de segunda generación, es importante también señalar que muchos de nuestros pacientes son adolescentes o pasan de los 10 años de acuerdo al promedio de edad en que se diagnostica, y entonces también tenemos que tener en cuenta la adherencia al tratamiento. Algunos pacientes no se toman el medicamento y lógicamente si lo monitorizamos o si le damos seguimiento podemos tener o pensar que no hay una buena respuesta. Entonces se nos recomienda desde el punto de vista clínico, antes de pensar en una alteración molecular, bueno, que parece sencillo pero que sí es importante, tener en cuenta que la vida media del imatinib es de 18 horas y se elimina aproximadamente completo en una semana. La falta de adherencia pudiera a nosotros darnos como resultado, si monitorizamos al paciente, que hay una respuesta subóptima o falla terapéutica, o en aquellos pacientes que ya alcanzaron la remisión completa nuevamente volvemos a tener actividad. Vale la pena en estos pacientes que estamos vigilando de esa manera, antes de pasar a la fase molecular, bueno, medir las concentraciones de imatinib que deben de estar por arriba de 1000 nanogramos por mililitro. Debido a la farmacoresistencia de algunos pacientes y a la detección de BCR-ABL en sangre periférica y médula ósea, que es el seguimiento que se le da al paciente, nos condujo después de la primera línea de imatinib a una segunda línea inhibidores de segunda o tercera generación.
Conocemos, creo que todos ya en la actualidad, que la primera línea, sin lugar a duda y para todas las fases de la enfermedad, es el imatinib. En segunda línea tenemos el dasatinib, que también lo podemos utilizar en todas las fases. También está el nilotinib, que se recomienda usar en la fase crónica y en la fase acelerada, el busotinib en todas las fases, pero poco accesible incluso para los adultos, y de tercera generación el ponatinib, que se ha relacionado con una buena respuesta siempre y cuando se encuentre la mutación T3151. En relación ya de manera molecular en los pacientes que tienen LGC, se ha observado que los pacientes que desarrollan una mutación, el 45% tienen la posibilidad de realizar o de tener una nueva mutación. De hecho, la mayoría de estos pacientes, y bueno, aquí era un poquito antes de subir al estrado, un poquito de discusión si deberían de pasar inmediatamente a trasplante. Esto pues está ya los algoritmos que nos presentó la doctora Monse, pero tenemos todavía algunas opciones antes de llegar al trasplante, y eso lo van a hablar en la plática siguiente, y es que si encontramos la mutación, sobre todo esta, puede estar un medicamento nuevo como el que mencioné de tercera generación, o intentar en algunas mutaciones como estas descritas, ya sea dasatinib o nilotinib, de acuerdo a lo que han visto in vitro en estudios de fase 1 principalmente, que cuando hay estas alteraciones moleculares, sobre todo son mutaciones, bueno, uno es mejor que el otro, y en las mutaciones que han encontrado que no están aquí, bueno, han visto que también dasa y nilo son efectivas. Este es el modelo de tratamiento de los adultos, ya lo mencionaron en la plática anterior. Tenemos la primera línea de tratamiento, si hay falla tenemos segunda línea e incluso una tercera línea, todo basado en la manera de monitorizar al paciente, que ya también lo vimos en la plática anterior, en los meses, la respuesta tanto molecular como citogenética, y bueno, esto va de alguna manera a indicarnos el camino, cómo hay que hacerlo, y todos esos estudios, bueno, pues han servido de base para los niños. Sin embargo, como ya también lo dijeron, hay poca información pediátrica. La revisión que se hace en adultos pues es muy buena, porque en cualquiera de los estudios que revisemos vamos a ver que la sobrevida libre de enfermedad como la sobrevida libre de progresión en algunos estudios casi es del 100%. Entonces los antecedentes que tenemos en adultos de todos esos estudios es muy bueno, y esto fundamenta la posibilidad de usarlos en los niños. Pero como yo decía al principio, bueno, pues es terapia blanca y no va a pasar nada. Sin embargo, durante los años que se ha estudiado estos medicamentos, vemos que no son tan inocuos y que también en ellos vamos a tener algunos efectos colaterales importantes a considerar, incluso en los estudios que se han realizado en niños, y así todos hemos visto los efectos colaterales del imatinib en los niños que se ponen con edema, que tienen rash, que pueden ocasionalmente llegar a tener diarrea, pero los efectos que más se han asociado al imatinib pues son los dolores osteomusculares. El paciente tiene mucho dolor que incluso a veces no cede con los antiinflamatorios comunes. De los nuevos, algo que se ha considerado en los grupos que han utilizado ya el dasatinib como una segunda línea, bueno, el dasatinib lo que más preocupación daba a los que lo utilizaron fue la posibilidad en el adulto de hacer un derrame pleural o derrame pericárdico. El nilo, que también ya se ha utilizado en algunos niños, bueno, el efecto que más se teme es la enfermedad oclusiva arterial periférica, y bueno, si analizamos cada uno de ellos, quizás por los efectos colaterales el de elección para niños pudiera ser el dasatinib. Pues ya también lo revisaron. Para nosotros hacer el cambio a un inhibidor de segunda generación tenemos que tener o analizar la respuesta hematológica, la respuesta citogenética y la respuesta molecular de la manera que ya nos hablaron.
Tampoco aquí dice que no voy a tener efectos agudos de estos medicamentos. Algunos de los efectos que también lo vemos con la quimioterapia también nos lo pueden dar estos, y sería anemia, y bueno, sabemos qué tenemos que hacer. También está asociada a una cuenta baja de neutrófilos. Aquí están las estrategias que tenemos que hacer y que lo hacemos generalmente, son muy parecidas a los niños que vigilamos con algún ciclo de quimioterapia, que podemos dejarlo sin tratamiento, esperar algunas semanas, disminuir la dosis o incluso utilizar factor estimulante de colonias. Vamos a vigilar las plaquetas, que también lo vamos a dejar un tiempo sin utilizarlos, una semana o 2 semanas, y en casos recurrentes disminuir la dosis que estamos utilizando. Algunos de los algoritmos que ya vieron en la plática anterior y que yo solamente mencionaré porque de acuerdo a la fase que está descrita, y este es un artículo que también revisó la doctora Monse, donde nos dan las guías de tratamiento para el paciente pediátrico, y entonces en todas ellas es evaluación, está bien, entonces podemos utilizar un inhibidor de segunda generación, pero la mayoría al final, de acuerdo a estos algoritmos, podemos terminar en trasplante de médula ósea, que será muy útil ver la siguiente plática. Y de acuerdo a las fases, pues también tenemos en crisis blástica. Prácticamente en crisis blástica van a pensar ya en el trasplante, van a evaluar si hay alguna mutación. Aquí de primera intención incluso podríamos utilizar un inhibidor de segunda generación, pero finalmente mucho es terminar en trasplante, ¿no? En la fase acelerada es algo muy parecido. Si se fijan también ahí en el segundo cuadrito tenemos que podemos utilizar desde entonces un inhibidor de segunda generación. Pero aquí viene lo bonito, ¿no? Y esto me encantó y me di cuenta un poquito tarde de este artículo. No está la doctora Rocío Cárdenas, todo lo que presenté anteriormente mucho es en adultos. Entonces, ¿qué hay en niños? ¿Qué es lo que nos interesa en este congreso? Y es muy grato encontrar que un artículo de este año está en colaboración la doctora Rocío Cárdenas, que todos conocemos, y lógicamente mucho de esto detrás de él, quien me enteré y quien me dio algunos resultados, pues la doctora Lili Velasco, que está aquí conmigo, y que le dije, no vayas a faltar por favor, por si me preguntan en relación a esto. Pero de verdad que el trabajo que ha hecho Lili o que hizo con la doctora Cárdenas en este artículo es muy bueno, y pues es un orgullo como mexicano encontrar un artículo tan bonito, tan completo, y que se ha hecho por gente que uno quiere, ¿no? Como la doctora Cárdenas y la doctora Lili. En este artículo es un estudio multicéntrico, metieron pacientes menores de 18 años que tenían, lo repartieron en 3 grupos: aquellos que tenían resistencia e intolerancia a imatinib, aquellos que tenían resistencia e intolerancia en fase crónica, aquellos que tenían resistencia e intolerancia a imatinib en crisis o en fase acelerada, y había un pequeño grupo de pacientes en este segundo grupo donde también había pacientes con leucemia linfoblástica aguda positivos a cromosoma Filadelfia, los metieron en este grupo. Y el tercer grupo eran pacientes nuevos que iban a empezar con el inhibidor. Ya leyendo el artículo un poquito más adelante, el segundo grupo se eliminó porque consideraron que la respuesta molecular no era buena, y entonces solamente se quedaron con el primero y con el segundo grupo. Algunos de los resultados que a mí me parecieron muy interesantes y que dan como que la pauta a seguir para la utilización de estos medicamentos, además de la aprobación por la FDA del dasatinib, es que obtuvieron remisión completa citogenética y molecular, o bueno, esto fue avalado a los 12 meses. En segunda línea, la citogenética se encontró en el 76% y la molecular en el 41%. En primera línea, que son los pacientes que no habían recibido tratamiento previo a 12 meses, la respuesta citogenética se obtuvo en el 92% y la molecular en un poquito más de la mitad de los pacientes. El dato que a mí me parece más interesante es que la sobrevida libre de progresión a 48 meses es un estudio que se hizo durante 5 años, en el cual participó el Instituto Nacional de Pediatría. En segunda línea es alta en el 78%, pero en primera línea rebasa el 90%.
Algunas de las observaciones que se hicieron en este estudio fue que era seguro en niños que muchos de los efectos leves o moderados se presentaban igual en niños que en los adultos que ya se habían estudiado. Algo importante que observaron en los niños es que no tenían complicaciones tan graves descritas en el adulto como el derrame pleural, el derrame pericárdico o la hipertensión arterial. Y estas últimas dos renglones no están en el artículo, sino que platiqué con Lili y creo que es una de los hallazgos o de las cosas más importantes y que me da muchísimo orgullo decir, y es que el instituto participó con 8 pacientes, pacientes que utilizaron el DASA de primera línea. De estos 8 pacientes, 7 pacientes están vivos, solamente uno falleció por recaída y complicaciones posteriores. Y me comenta Lili que además estos pacientes siguen con el tratamiento sin suspenderlo. Entonces tenemos un ejemplo claro, además con contribución mexicana como conclusión de este artículo. Encontré este otro que también es de este año, del 2018, que es un estudio japonés. Bueno, aquí está el doctor, aunque no tiene traductor. Y en este estudio es un estudio retrospectivo, pacientes que se juntaron un grupo de pacientes en determinado tiempo y fue un estudio retrospectivo que trataron pacientes diagnosticados del 96 al 2011 y que hacían el cambio a segunda línea de inhibidor. Los 2 factores que utilizaron para cambiar el tratamiento fue la pobre respuesta, y la pobre respuesta estaba evaluada porque en el seguimiento había incremento molecularmente de BCR-ABL, no había la respuesta esperada en el tiempo que nos marcaban de acuerdo a las guías, que fue un poquito también lo que nos presentó la doctora Monse, y que el paciente tuviera una progresión de una fase crónica a una fase acelerado-blástica, o que en el momento en que el paciente tuviera actividad nuevamente de la enfermedad, se hace la determinación de las mutaciones y entonces se encontrará una mutación. Sin embargo, había otro pequeño grupo de pacientes donde el motivo por hacer el cambio a una segunda un inhibidor de segunda generación era intolerancia, y la intolerancia estaba dada principalmente por alteraciones en el sistema musculoesquelético, sobre todo dolor, y que fuera recurrente, además de las medidas que se le daban para quitarlo. También dentro de los efectos o dentro de del análisis clínico que se hizo para determinar intolerancia era la cefalea, la fatiga, la pérdida de peso, náusea o la elevación de la creatinina, e incluso como dato clínico de intolerancia estaba la depresión. Los efectos que se observaron en el grupo que se metió a un inhibidor de segunda generación, bueno, se observó que eran muy tempranos y se hacían los primeros 7 meses después del diagnóstico. Aquí tenemos algunas características de los grupos en los que se utilizaron los inhibidores de segunda generación, y bueno, el grupo que era por falla al tratamiento era un grupo mayor de 22 pacientes, el grupo que tenía o que se cambió por intolerancia era un grupo menor, creo que de 8 pacientes, y el grupo asignado a cada uno de los inhibidores de segunda generación casi fue similar. A uno se le pusieron, el Nilo se utilizó en 16 pacientes y el DASA en 15 pacientes. La respuesta o lo interesante de este grupo, de este artículo, es que, bueno, de acuerdo a lo que ellos encontraron en este periodo de tiempo, fueron 256 pacientes, los clasificaron por la fase en que los encontraron. Muchos pacientes, pues en Japón sí tienen el trasplante, entonces fueron a trasplante. Algunos otros, de esos los que no se fueron a trasplante fueron 151 pacientes. Los que se cambiaron o los que hicieron, los que se les puso
un inhibidor de segunda generación fueron 31, algunos de estos 152 fueron a trasplante o a quimioterapia. De acuerdo a esta plática, que es qué valoro, cómo podemos evaluar un inhibidor de segunda generación en niños, bueno, de esos 31, 5 se fueron a trasplante, sin embargo, 26 continuaron con el inhibidor. Entonces es un estudio que, bueno, son los primeros resultados, todavía falta tiempo, observar y ver cómo les va. Finalmente, este es un estudio de adultos y lo traje porque estamos hablando de inhibidores de segunda generación, pero ya hablamos también, o dije que hay inhibidores de tercera generación, pero si los de segundo tienen un costo muy alto, los de tercera pues están muchísimo más costosos y con poco acceso, incluso para los adultos, incluso para los países que tienen más recursos que los del tercer mundo como el nuestro. Y lo que hacen en este artículo, y lo traje solamente para ver, es que, o lo interesante, es que en estos pacientes ya habían cambiado una vez, ahí sí del primer switch, les cambian a un inhibidor de segunda generación, pero hacen una tercera línea de tratamiento dando el mismo inhibidor de segunda generación, pero al que le dieron nilotinib, le dan dasatinib y de manera contraria. Y de estos son 21 pacientes, de los cuales 17, bueno, lo interesante aquí es que incluso en este tercer cambio donde hacen el análisis, la respuesta molecular es en 10 pacientes, de 21 podemos decir que es el 50%. Y estas son algunas de las conclusiones importantes. Eran ya un segundo cambio de tratamiento, que es la tercera línea. 17 tuvieron respuesta, 4 fallecieron por progresión, pero ya se ofrece una tercera opción, incluso con lo que ya se había utilizado. Para terminar y adaptarme al tiempo, bueno, ya la doctora Monse dijo también que los inhibidores de segunda generación están ya aceptados en niños. Sin embargo, encontré esta referencia, no tengo ningún conflicto de interés con Novartis, solamente porque lo encontré ahí. Pero ellos dicen que a partir de marzo de este año, por ejemplo, el nilotinib ya está aceptado por la FDA en pacientes de primera y segunda línea positivos a cromosoma Filadelfia con enfermedad, con leucemia granulocítica crónica. Pero también, pues ahora sí que como de secundaria me metí a ver cuánto costaba, y realmente el costo en Estados Unidos, si te dan una comparativa de todas las farmacias que hay, encontré donde estaba más baratito, y entonces el nilotinib decía que la cajita con 28 tabletas costaba $3,200, que es aproximadamente 64,000 pesos, y que el dasatinib, su costo aproximado en dólares era de $13,000, aunque son tabletas de 50 miligramos, de 100 miligramos, la de 50 quizás es un poco más barata, pero bueno. Y pues ya los 2 minutos que me quedan, y yo digo, bueno, pero ¿qué tengo yo en mi hospital? ¿No? O sea, todo esto que bien, gracias Oscar, porque al final aprendí mucho, pero ¿qué les puedo decir que he hecho yo? ¿Qué experiencia tengo con granulocítica crónica en mi estado? Mi hospital es un hospital pediátrico que recibe más o menos 80 pacientes nuevos de cáncer al año. Revisé los últimos 15 años del hospital y solamente en esos 15 años tenemos captado 7 pacientes. Antes de tener la disposición del imatinib, 2 de ellos fallecieron con tratamientos, pues ahora sí que de sostén, hidroxiurea, pero no los alcanzamos, nos cayeron en crisis blástica, fallecieron. 2 pacientes consiguieron IMSS para poder tener acceso al medicamento. De estos 3 los tenemos con imatinib. 1 nos lo recibió Iván para trasplante en el Infantil de México. 1 abandonó tratamiento, tenía muchos efectos colaterales del imatinib, y entonces le dolían las piernitas, frecuentemente tenía rash, le disminuimos la dosis y seguía con manifestaciones, y la mamá ya no lo llevó. Y solamente tenemos una paciente con buena respuesta, incluso molecular, a 2 años. Y en conclusión, pues sí, para esta plática me apoyé y le agradezco mucho al doctor Olaya, a Oscar, a los trasplantólogos, a Chanat en Puebla,
me di la tarea de preguntarles si ellos tenían, pues ahora sí que la experiencia de haber utilizado estos medicamentos. Los 3 la tienen y creo que los 3 han tenido buenas respuestas en sus pacientes, principalmente privados, pero en instituciones pues seguimos solamente con imatinib e incluso con dificultad a veces para conseguirlo. El de sí tienen experiencia fue por la gente con la que me entrevisté. Creo que nos falta mucho. Si nos falta en leucemias que tanto hemos visto, creo que en LGC nos falta también, a veces incluso de quién los trata, si el hematólogo o el oncólogo. Entonces nos falta, creo que sería bueno juntarnos para ver esta patología que nos ofrece ya nuevas alternativas. Definitivamente en México es indispensable el diagnóstico oportuno, ¿no? Y bueno, creo que justo en el tiempo. Muchas gracias.